Reciban un cordial saludo, estimadas familias. Me presento, soy la docente Jennifer Alejandra Forero Martínez y el día de hoy hablaremos de la literatura infantil y cómo esta implica en la formación de la familia. Vamos a iniciar con una conceptualización muy breve que es fundamental e importante para entender la literatura y oralidad en la infancia. La literatura infantil, me permito leer esta frase, es el camino hacia el pensamiento crítico y lenguaje fluido, ya que si bien los niños así desarrollan todos los procesos de comunicación y habla. Entonces, es decir, que la literatura infantil se refiere a aquellas obras creadas específicamente para los niños de esas edades, que abarcan cuentos, poesías, historias, leyendas, entre otras. De la misma manera, estas permiten estimular la imaginación, la creatividad y la comprensión de todo el mundo que lo rodea. De la misma manera, el Ministerio de Educación Nacional nos indica que aunque sean libros publicados, este va más allá, ya que tiene en cuenta el lenguaje escrito, el lenguaje oral y el pictórico, que este se entiende como todas las imágenes que encontramos en aquellos libros tipo álbum, que lo veremos más adelante. Desde todo este abordaje de la literatura debemos tener en cuenta la oralidad, pues si bien allí se desarrolla con el enriquecimiento de vocabulario y la comunicación, ya que la oralidad es una herramienta poderosa que desarrolla principalmente el lenguaje y la comunicación en la infancia, teniendo en cuenta que muchas veces padres, abuelos, educadores y cuidadores cuentan a los niños historias tradicionales que enriquecen de la cultura y de su entorno, que es tan fundamental para el desarrollo de su personalidad y apropiación cultural. Es de entender que nada de esto sería posible sin la infancia. Entonces, ¿qué es la infancia? Es esa primera etapa fundamental de la vida para el desarrollo del niño, de donde se desarrollan precisamente tanto su crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, social, emocional, afectivo, y durante esta etapa precisamente se desarrollan habilidades básicas como la comunicación, la comprensión y la relación del mundo que lo rodea. La infancia es un tiempo de exploración, aprendizaje y descubrimiento, donde los niños desarrollan su capacidad para pensar, socializar y entender todo su entorno y la cultura que lo rodea. La literatura y la oralidad son fundamentales y esenciales para los procesos de aprendizaje y desarrollo del niño, ya que si bien por un lado tenemos la literatura, que permite estimular la creatividad, la imaginación, y por otra parte la oralidad, que genera reforzar los lazos afectivos entre los adultos, comprender las tradiciones culturales, desarrollar y enriquecer el vocabulario. Es decir, a partir de allí se desarrolla el lenguaje que está ligado al desarrollo emocional, ya que allí se hacen procesos de comunicación, de comprensión de las historias, del acercamiento emocional y afectivo hacia los adultos, a sus cuidadores. La estimulación de la imaginación, por su parte, va centrada en todo el desarrollo cognitivo, ya que este permite estimular la creatividad, dar cuenta a la imaginación, que es fundamental para desarrollar, por ejemplo, juegos de roles, que los niños lo realizan mucho, el imaginar, y si yo si fuera, no sé, ingeniera, doctor, doctora, entre otras. La vinculación emocional y comprensión cultural son fundamentales para el desarrollo social de los niños, ya que generan una perspectiva cultural y tradicional. De la misma manera, entienden la diversidad cultural con sus otros compañeros, de pasarlo voz a voz, de comprender toda esta diversidad en el territorio, y de la misma manera permite desarrollar procesos de su personalidad, de su apropiación tradicional. El Ministerio de Educación Nacional nos proporciona los géneros y subgéneros de la literatura infantil divididos en cuatro. Narrativa, como su nombre lo indica, son aquellas narraciones dadas en cuentos, historias y relatos que nos proporcionan información específica, ya sea fantástica o real. Entre estas tenemos la leyenda de tradición oral, relatos sobre hechos reales o fantásticos y los cuentos clásicos como Caperucita, Los Tres Cerditos, entre otros que ya conocemos. La poesía, por su parte, comprende todo el juego de palabras, esa musicalidad del lenguaje. Entre estas tenemos los arrullos, las canciones, las rimas, las coplas, entre otras. Los libros de imágenes se caracterizan principalmente por combinar el texto con las ilustraciones. Como lo mencionaba anteriormente, su subgénero es los libros álbum, ya que estos libros proporcionan principalmente todos estos elementos pictóricos de imagen, donde se puede ir creando la historia, o ya está proporcionada, pero en textos muy cortos y se explican solamente con las imágenes. Por su parte, los libros informativos abordan todo este tema del conocimiento de las ciencias, de las sociales, matemáticas, y son precisamente de estos campos del conocimiento, van muy enmarcados en ellos, y de la misma manera de las etnias y la diversidad cultural y tradicional. Entre los ejemplos de los géneros de la literatura infantil tenemos desde la narrativa del conejo y el mapurete, que es un cuento guajiro, el libro de Verónica Uribe, Caperucita Roja y la leyenda del conejo en la luna. Desde la poesía es A la una la laguna, de Jairo Ojeda, que es un álbum de canciones infantiles, Tiki Tiki Tai y Una morena en la ronda, que son relatos de la afrocolombianidad. Los libros de imágenes tenemos Sopa de Soles, que cuenta con una edición en braille que aporta los procesos inclusivos, y Amigos de Helen Oxenbury, que no cuenta con texto permitiendo una interpretación más visual. Desde los libros informativos tenemos Uno, 2, 3, ¿cuántos ves? Es una invitación a los más pequeños para que conozcan la fauna que lo rodea, para que la valoren y así puedan contar muchos animales, que es de Carmen Cardemil. Es importante entender que este libro también genera procesos de desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Recomendaciones y actividades para las familias para el fomento de la lectura. Número 1. Rincón de la lectura. Proporcionar un espacio cómodo con el alcance de los libros y buena iluminación. Establecer rutinas de lectura, leer en horarios determinados, narraciones que no duren más de 15 minutos. Lectura en voz alta y dinamizar la voz, ya que al leer en voz alta y jugar con esos matices de la voz permite hacer la lectura mucho más dinámica. Participar en actividades literarias como asistir a cuentacuentos, talleres de escritura o ferias de libro.
Leer libros de interés. Seleccionar libros que ambos disfruten, permitiendo que el niño elija su libro preferido. Y realizar un club de lectura familiar para organizar y realizar preguntas de la historia. Bueno, ahora les voy a compartir una recomendación de la literatura infantil que se puede realizar en familia. Bueno, mi recomendación es Mamá puso un huevo o Cómo se hacen los niños de Obed Cole. Mamá puso un huevo o Cómo se hacen los niños se pregunta de dónde vienen los bebés, los sacan de un tubo, los trae un dinosaurio debajo de las piedras, pero un momento, dicen los niños, ¿por qué mamá y papá dicen tantas tonterías? En esta historia son los niños quienes tendrán que aclararles a sus padres cómo se hacen, cómo crecen y cómo nace un bebé, una historia maravillosa que permite comprender los procesos fisiológicos del embarazo. Muchas gracias por la atención prestada. Los dejo con esta frase que dice: en cada página compartida, la lectura teje lazos invisibles entre los miembros de la familia, creando recuerdos que duran toda la vida.